En agosto de 1927, Sacco y Vanzetti son ejecutados por orden judicial. El juicio no fue claro. Sacco y Vanzetti parecían ser los chivos expiatorios de ese espíritu conservador y jodidamente facho que existió desde los orígenes de las colonizaciones en todo el continente y en todo el mundo. 95 años después, en una ciudad de Entre Ríos, se transmite La Vanzetti, un programa que está jodidamente en contra de los fachos y conservadores. Reapareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Y bueno, arrancando el séptimo programa de La Vanzetti, desde acá, desde Gualeguay, al sur de la provincia de Entre Ríos, en nuestra querida Argentina. En este programa siempre hacemos como un pleno ejercicio de la memoria, tratar de recordar cosas, tratar de rescatarlas y reconvertirlas y aprender de todo eso. Y bueno, y acá nos tuvimos a un expresidente de nuestra Argentina, presidente de facto, Jorge Rafael Videla, que habla de los desaparecidos y de que eran una interrogante. Esto viene de la mano a un nuevo aniversario que ocurrió ahora el 18 de septiembre de la desaparición de Jorge Julio López, que en lo personal para mí fue muy brutal, porque fue en un momento en que yo siempre fui militante de los derechos humanos y en realidad siempre uno trabajó por la memoria y por la lucha y condena a personas como Jorge Rafael Videla, que recién lo vimos, y no concebía que alguien pudiera desaparecer en democracia. Y alguien tan importante para estas causas como Jorge Julio López. Entonces, hoy decidí hablar de esto, de qué son las desapariciones, qué son las desapariciones forzadas, hablar del caso de Jorge Julio López y hablar un poquito de las desapariciones en democracia. Porque este concepto se empezó a forjar durante el gobierno militar, durante los golpes de Estado, el último golpe de Estado que sufrió la Argentina, y que ya muchos empezamos a olvidar ese golpe de Estado, pero también nos empezamos a olvidar de Jorge Julio López y otros muchos que desaparecieron en democracia. Así que bueno, primero definir esto, ¿qué son las desapariciones forzadas? Son las que cometen los agentes del Estado o personas que actúan en su nombre y niegan a reconocerlo, ocultan la suerte y paradero de la víctima, dejándolo fuera del alcance de la protección de la ley. Eso es una desaparición forzada. Es cuando gente representando al Estado hace desaparecer a una persona. El término legal de desaparición forzada puede sonar algo tosco, pero la historia humana que subyace es sencilla. Las personas desaparecen literalmente de entre sus seres queridos y de su comunidad, cuando agentes estatales o con el consentimiento del Estado la detienen por la calle o en su casa y después lo niegan y rehúsan decir dónde se encuentran. Ese es un delito de derecho internacional. A menudo estas personas nunca son puestas de nuevo en libertad y no llega a conocerse su suerte. Muchas veces las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante de que las maten. Saben que sus familias desconocen por completo su paradero y que no es probable que alguien acuda en su ayuda. Incluso si escapan de la muerte y son liberadas, las cicatrices físicas y psicológicas permanecen. Muchas veces las víctimas sufren tortura y viven con el temor constante a que la maten. Durante este último decenio se han alcanzado algunos logros importantes. Por ejemplo, en 2010 se celebró la llegada de la Convención Internacional contra las Desapariciones desde Amnistía Internacional.
Todos los años, cientos de miles de simpatizantes envían cartas personales de apoyo a familias o llamamientos a gobiernos para reclamar el paradero de las personas desaparecidas. La incertidumbre de las desapariciones. Las familias y amistades de las personas que han desaparecido sufren una lenta angustia psicológica, sin saber si su hija, su hijo, madre, padre todavía viven, dónde están recluidos, ni qué tratos reciben. Buscar la verdad puede comportar un gran peligro para toda la familia. Las mujeres son quienes generalmente encabezan la lucha por averiguar lo que ocurrió durante los minutos, días y años que transcurren desde la desaparición, exponiéndose ellas mismas a sufrir intimidación, persecución y violencia. Además, cuando un miembro fundamental de la familia desaparece, la seguridad económica puede esfumarse. La persona desaparecida suele ser el principal sostén económico de la familia, la única capaz de cultivar el campo, llevar un negocio familiar. Esta situación puede llegar a empeorar debido a que algunas leyes nacionales que no permiten cobrar una pensión ni ninguna u otra ayuda si no se presenta certificado de difunción. Sin saber si su ser querido volverá alguna vez, la familia vive en una situación de absoluta incertidumbre. Esto quería definir un poquito qué es desaparecer. Y para un país como el nuestro, que haya desaparecido Jorge Julio López es muy brutal. Jorge Julio López fue testigo de la brutalidad de lo que fue la última dictadura militar y atestiguó contra quienes eran los jerarcas o quienes eran los responsables. Y para nosotros esto no debe quedar olvidado, no debe desaparecer de nuestra memoria. Por eso este 18 de septiembre se cumplieron 16 años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, porque eso es lo más brutal. Él fue desaparecido durante el proceso militar y ahí fue desaparecido ahora en democracia. Entonces yo creo que eso hace que esto sea aún más brutal. Él fue secuestrado durante la última dictadura cívico-militar y fue liberado, y su participación como testigo en un juicio contra el genocida Miguel Osvaldo Echecolás y su nueva desaparición en democracia. Entonces esto es brutal porque esta persona ha desaparecido 2 veces, una en dictadura y una en democracia. El hecho: el 18 de septiembre del año 2006 se produjo la desaparición forzada de Jorge Julio López, militante político de la década del 70 y sobreviviente de los centros clandestinos de detención de la policía bonaerense, y como tal testigo de cargo, en el marco del primer juicio oral de envergadura que llevaba a sentencia en la Argentina con posterioridad de la nulidad de las leyes de obediencia y punto final, por los crímenes de lesa humanidad acontecidos en la última dictadura militar. Esa causa judicial sentó precedente dentro del derecho argentino, tras utilizarse por primera vez la figura de genocidio, y en consecuencia la primera condena judicial que contemplaba este delito en nuestro país. López fue desaparecido el mismo día donde debían exponerse los alegatos de su querella. En el juicio seguido contra el exdirector de investigaciones de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Osvaldo Echecolás. O sea que acá estamos hablando de la importancia que tenía todo este juicio para todo un sistema, un par de décadas que habían venido luchándose por la condena a quienes habían secuestrado y matado a militantes y a personas comunes de la población, y que de alguna manera por primera vez se llegaba a juicio. Venimos de un proceso también de indultos después de una nueva arremetida desde la justicia para condenar a los culpables. Ahora, Jorge Julio López era testigo en estas causas. Jorge Julio López nació en 1929 en General Villegas, en provincia de Buenos Aires. De joven fue a La Plata para trabajar en algunas quintas de la zona y después durante más de 40 años como albañil. Se construyó su propia casa en la esquina de 140 y 69 en el barrio Los Hornos y allí mismo participó desde 1973 en las actividades de la unidad básica Juan Pablo Maestre de la JP y Montoneros de La Plata. La represión de Estado desató una persecución sobre ese grupo militante entre octubre y noviembre de 1976, secuestrando a una docena de personas del mismo barrio,
acribillando y quemando la sede de la unidad básica. La mayoría de los compañeros militantes de ese espacio permanecen desaparecidos. Julio López fue secuestrado por primera vez en su casa de Los Hornos en la noche del 27 de octubre de 1976. Yo lo que quiero hacer acá también un rescate de esto de que él era militante y no por ser militante, yo creo que muchas veces algunos condenan el ser militante, pero no hay ningún derecho, yo creo, por parte del Estado de secuestrar, de desaparecer por el solo hecho de ser militante. Él se reivindicaba aparte como militante de la JP y de Montoneros. López testimonió por primera vez en el juicio por la verdad en julio de 1999. Contó que estuvo desaparecido durante 160 días hasta que fue legalizado. ¿Qué es ser legalizado? A las personas se las secuestraba y de alguna manera vos no te podías enterar de que él estaba detenido. Cuando te legalizaban era cuando realmente pasaba al Poder Judicial y de alguna manera ese detenido era blanqueado. Entonces podía ser sometido de alguna manera a juicio o quedaba en manos de la ley. Pero hasta ese momento, esos 160 días, él no estuvo legalizado. ¿Estamos? Después permaneció 812 días detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en la Unidad 9 y fue liberado en junio de 1979. O sea, fue secuestrado en el 76 y fue liberado en el 79. También participó en 2 inspecciones oculares realizadas por la Cámara Federal de La Plata en los ex centros de detención en agosto de 2001 y señaló los lugares de ejecución y exterminio de cuerpos. Pese al paso del tiempo, había detallado todo el horror vivido en el secuestro en esos cuadernos de textos y dibujos. Allí contaba su paso por los centros clandestinos del destacamento y el Pozo de Arana, las comisarías quinta y octava, y su blanqueo como detenido legal en la unidad 9. El testimonio mencionaba a decenas de secuestradores a los que pudo reconocer o saber su nombre, así como más de una decena de represores como Garichio, Aguiar, Urcola, Gijena, Basualdo, Orellana, Gómez, Ponce, Guayana y al propio Checolás. Su caso estuvo patrocinado por la querella del Espacio de Justicia Ya de La Plata. Nilda Eloy, integrante de la Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos, recuerda que antes de ingresar a dar testimonio en el juicio de Checolás en junio de 2006, López pidió permiso para hablar de la militancia en Los Hornos y afirmó que va por los compañeros. El genocida. Acá vamos a hablar de uno de los personajes principales. El comisario Miguel Osvaldo Checolás fue formalmente director general de investigaciones de la Policía Bonaerense entre 1976 y 1979. En realidad, fue el coordinador de los grupos de tareas que regenteaban los diferentes centros de detención. Los grupos de tarea eran grupos de policías, muchas veces por fuera de la oficialidad más o menos que estaba legalizada, que se encargaban de secuestrar, torturar y eliminar personas durante este periodo. Comandaba personalmente los operativos de secuestro y presenciaba las sesiones de tortura y fusilamientos. Así lo prueba su presencia y rol de mando en la masacre cometida en la casa de Mariani Terugui en la calle 30 entre 55 y 56, donde fueron asesinados 5 militantes montoneros, y apropiada Clara Anaí Mariani Terugui, nieta de la fundadora de Abuela, Chicha Mariani. En su testimonio, López contó que Checolás y Guayana estaban presentes en el operativo de su secuestro y que, estando en la comisaría quinta en una sesión de tortura, apareció el comisario gritando: «Ahora vas a cantar, gringo», mientras ordenaba que él subiera la intensidad de la picana. Además, relató que durante su secuestro en el Pozo de Arana compartió encierro con una joven pareja militante que conocía del barrio de Los Hornos. Eran Patricia del Orto y Ambrosio de Marco. Patricia le pidió a Julio que si salía fuera a su casa, avisar a su familia donde se encontraba y que le transmitiera a su pequeña hija cuánto la quería. Días después de ese encuentro, López pudo observar la macabra ejecución de El Orto y de Marco, dirigida por Checolás. Habiéndose negado a declarar durante el juicio del 2006, con López ya desaparecido y tras conocer la contundencia de los testimonios en su contra, el genocida amenazó al Tribunal 1 de La Plata antes de recibir la sentencia con una frase que lleva 10 años sin aclararse.
no es este tribunal el que me condena, son ustedes los que me condenan. Echecolás murió en julio de este año, condenado en 10 causas de lesa humanidad y con muchas otras pendientes. Y se llevó con él muchos de los secretos de la segunda desaparición de Echecolás. Yo en esto quiero hacer un hincapié, ahora vamos a ver un pequeño video en donde vamos a verlo a Echecolás en una entrevista con un periodista que era Mariano Grondona, que tenía en un programa en Canal 9, y que ellos entrevistaban a diferentes personajes políticos, y acá vamos a conocerlo a Echecolás, a esa persona que mataba gente, que secuestraba gente, que se llevó muchos secretos y que fue uno de los personajes más nefastos de durante el proceso militar, nuestro último proceso militar. El comisario Echecolás, como ustedes saben, fue director general de investigaciones de la Policía de Buenos Aires del 76 al 79. Es decir, era el segundo del general Camps durante los años de la represión. ¿Usted cree que la gente que usted reprimió tuvo derecho a la libertad? ¿Que tuvo derecho a una defensa en juicio? Sí, ese es el engaño precisamente de ese famoso libro Nunca Más. ¿Usted conoce en situaciones constitucionales normales detenidos o condenados que desaparecen? Porque después desaparecían. Sí. Entonces, tengamos en cuenta que los desaparecidos, que aquí se manipula con tanta arbitrariedad, no son la suma que se está publicando. Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde. Cálmese, cálmese. No, si yo estoy muy calmo. No mienta. Usted es un Bravo, mentiroso. no, yo le... Ahora Mire, viene los, un corte. acá vienen los docentes que usted, hizo desaparecer. Doctor, perdón, maestro, Bravo. Usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído: maestro, escupa todo y no trague nada. Doctor, perdón, maestro, Los 91 tormentos que le han comprobado están acá en este juicio. Acá está como me torturaron, acá está la comprobación. ¿quién le dio la libertad a usted? ¿Quién? ¿Quién le dio la libertad? No me la dio usted. No, ¿quién se la dio? No me la dio Camps. ¿Quién se la dio? Me la dio, ¿sabe qué? ¿Quién? La reunión que se estaba realizando en Norteamérica, donde... ¡No mienta! ¡Se la dio Macera! ¿A mí? ¡Sí, señor! Macera... Tome acá, señor. Por Dios, señor. Se la dio Macera. Fue a la casa de Macera. Usted. pero escúcheme una cosa, Señor, comisario. yo no fui a la casa Sí, de señor. ninguno Y le ni pidió tuve empleo, nada que y le ver con... dio empleo. Siéntese. Sí, vaya a hacer porque le Siéntese, conviene. siéntese, Le dio siéntese. empleo a usted y a Para su allá, señora. comisario, siéntase allá. Por favor, no mienta la gente. Siéntase, estamos cansados. por favor, siéntase. ¿Usted sabe el caso de Saratí que está acá? Acá está. Sí, señor. Si eso mintió igual que No me usted. cambie usted. Usted es un mentiroso. Les pido, por favor, un poco de silencio a los dos, un poco de silencio.
pueden consultar presupuestos. Aquí al costado de la pantalla tenemos la publicidad. Así que bueno, vámonos. Dale. Yo no parto después porque estoy grabando. Estaba sin volumen el micrófono, así que vamos. A ver, espera. Ahí No, fui yo. Está. Bueno, vamos. Dale. Arrancamos este segundo bloque agradeciendo el apoyo, el acompañamiento de la gente de Construcciones Ensecos Nova, que siempre nos da una mano. Y bueno, ellos se encargan de la realización de placas, de la colocación de placas antihumedad, cierrolazos de Durlock, construcciones en exteriores con placas cementicias. Están en Gualeguay, Galarza, Mansilla, Rosario del Tala, La Roca y Gualeguaychú, Concesión del Uruguay y zonas de influencia. Acá en pantalla van a poder ver la placa de ellos, está el teléfono, pueden llamarlos y preguntarles y pedirles presupuestos sin ningún tipo de cargo. Así que bueno, agradecerles. Al final del bloque anterior nosotros lo que estuvimos viendo y conociendo quién era Echecolás. Y la verdad que es un personaje bastante dantesco para nuestra historia. Así que bueno, volviendo a retomar esto, nosotros vamos a tratar de entender que durante este proceso militar, este gobierno militar, las zonas geográficas estaban divididas y tenían diferentes tipos de circuitos en donde estos grupos de tareas conformados por militares, policía, etcétera, mano de obra que ellos contrataban para secuestrar y matar gente, estaban divididas en circuitos. El circuito donde fue secuestrado Jorge Julio López se denominaba Circuito de Camps, en alusión al general Ramón Camps, jefe de la policía bonaerense durante la última dictadura. Comprendería más de 33 centros clandestinos de detención en todo el conurbano, desde el Comando de Operaciones Tácticas en Martínez hasta los chupaderos de Arana en el sur de La Plata, y pasando por las brigadas de investigaciones de Lanús, San Justo, Quilmes, Banfield, entre otras. Pero estos lugares de horror pasaron miles de secuestrados que sufrieron torturas, violaciones, asesinatos y robos de bebés. Cada una de estas palabras que yo acabo de decir de manera totalmente rápida deberíamos tomar real dimensión lo que significaba cada una de ellas. Cada centro cumplía una función específica, como fichaje, que era cuando ingresaban, ablande, que el ablande eran torturarlos, depósito, que estaban los calabozos, los lugares donde estaban todos guardados, exterminio, o sea, lo mataban, y blanqueo de detenidos. En La Plata los centros más importantes fueron la brigada local, la comisaría quinta y octava, la Cacha, el destacamento, y la casona de Arana, la sede de infantería y caballería, y la unidad novena. La reconstrucción del funcionamiento de este esquema se pudo realizar por un aporte de sobrevivientes y detenidos, ya que el Estado nunca se dignó en investigarlo seriamente. La mayoría de los crímenes cometidos en estos campos aún continúan impunes. 2 días después de la desaparición de López, apareció un cadáver acribillado con disparos de calibre 9 milímetros y calcinado en el camino de Villa Elisa y Punta Lara. Lugar paradigmático para la ciudad de La Plata, donde las organizaciones paramilitares de la derecha peronista CNU y la AAA asesinaban a los militantes populares en el periodo del terrorismo estatal, previo al golpe de 1976. En ese hecho, la propia policía bonaerense informó a la prensa que el cadáver correspondía a Jorge Julio López. Este homicidio fue el primer hecho mafioso para generar confusión en la investigación de la desaparición de López. La persona que había sido asesinada el día martes 19, fecha que se leía el veredicto de la causa Echecolás, y calcinada al día siguiente. La identidad de la persona nunca fue corroborada, si bien se supo posteriormente que los rasgos no se correspondían con las características de López. Ese es el grado de brutalidad que manejaba la policía. Y ya no estamos hablando de un periodo militar, estamos hablando de plena democracia. Y esa es la impunidad con que se manejaron. Mataron, secuestraron, quemaron a una persona y quisieron hacernos creer que era Jorge Julio López, que no lo era. A fines de noviembre de 2006, apareció un juego de llaves debajo de un rosal en el jardín de la casa de López. Si bien correspondían a la familia, no se pudo determinar desde cuándo estaban allí. Las pericias de la Gendarmería y la policía bonaerense son contradictorias. Una mencionaba que las llaves llevaban poco tiempo en el jardín, la otra afirmaba que había sido más de 3 meses que estaban ahí, a la intemperie. Lo único cierto fue que 2 meses del hecho, el lugar
del hallazgo nunca había sido rastrillado debidamente, pero por ese jardín habían pasado varias veces el gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad León Alanián en la visita a la familia. Para los organismos de derechos humanos fue un nuevo mensaje mafioso. Desde el comienzo de su intervención en la causa López, la policía bonaerense se encargó de sembrar pistas falsas y estropear las más creíbles. Realizaban un rastrillaje en la localidad de La Atalaya, partido de la Magdalena, a solo 5 días de la desaparición de López, y sin que de la causa surjan motivos suficientes. En el operativo participaron 5 policías, 3 de la División Canes y 2 de la Comisaría Tercera de los Hornos, a cargo del capitán Eduardo Zafino, en un auto sin identificación y con ropa de civil. Según los testimonios de los propios policías, los perros se dirigieron desde la ruta hasta la casa de Rubén Darío Durso, delegado municipal de La Atalaya. En lugar de agotar el procedimiento, los policías se pusieron a merendar en la casa del delegado, mientras los perros quedaron afuera. Cuando se llevaron los perros y sin labrar acta, dejaron 2 vigilantes de guardia. La misma noche, una comitiva volvió a la casa de Durso con los fiscales Marcelo Martini y Javier Berlingeri, la jefa departamental de La Plata, Victoria Huck, el jefe distrital de La Plata, Marcelo Medoro, y el capitán Zafino, luego condenado por el fusilamiento de Damián Berzabal en un patrullero de la Comisaría Tercera de los Hornos, en un hecho ocurrido en el año 2007. Pese a que los perros reconocieron en la casa prendas y un colchón con rastro de López, desviaron esos rastros y abandonaron el rastrillaje por lo tupido de la vegetación y oscuridad reinante. Idénticas irregularidades se produjeron con materiales resultantes de investigaciones paralelas realizadas por la policía bonaerense. Acá estamos hablando de la brutalidad con la que actúan, la impunidad con que actuó la policía buscándolo a López. Desde el primer momento, los organismos de derechos humanos sostuvieron que había que investigar a los represores recluidos en el Penal Federal de Marco Paz, donde se encontraban alojadas Echecolás y otros genocidas. Se pidió que el juez realizara un allanamiento. Sin embargo, el procedimiento se realizó 6 meses después y en las peores condiciones. El juez Corazza resolvió no realizar el allanamiento, medida judicial que por sentido común debía llevarse a cabo sin previo aviso al servicio penitenciario y en la que podía participar el juez y la querella. Sin embargo, 10 días antes, el juez se reunió con el ministro de Seguridad de la Nación pidiéndole que se hiciera cargo del operativo. El resultado fue que el 23 de marzo de 2007 se realizó una requisa en el penal de Marcos Paz a cargo de la propio servicio penitenciaria, sin la presencia del juez y sin ningún funcionario judicial. Esto habla de lo difícil que era investigar esa desaparición. En el allanamiento cantado, hablamos de cantado, ¿por qué? Porque fue revisado, se secuestró una agenda perteneciente a Echecolás. Allí figuraban los datos de Susana Beatriz Gopar, policía bonaerense en actividad que había actuado en la Interpol durante la dictadura y que vivía a 5 cuadras de la casa de López. Un vecino de López había dicho en la causa que había visto a la mañana de su desaparición entre la verdulería y Edelap, es decir, entre 66, entre 137 y 138, parados de espalda en la calle y frente a la fachada como buscando algo. En esa exacta dirección vivía Gopar, hablamos de esta policía que había actuado durante la dictadura, que además era uno de los 9.000 agentes bonaerenses de la dictadura que estaban activos en el momento de la segunda desaparición de López. Entonces acá de lo que hablamos es que cuando se produce la desaparición de López había muchos policías que habían estado durante la dictadura que seguían activos. La bonaerense existió una mecánica de blanqueo en la causa judicial de las investigaciones realizadas en forma paralela y sin control judicial de las fuerzas de seguridad e inteligencia, que solo a partir de los reclamos de organismos de derechos humanos fueron ingresadas al expediente. Para colmo, varias pistas importantes de las investigaciones fueron entregadas por el gobernador Felipe Solá a una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura, como el superintendente Roberto Silva, ingresado en la bonaerense en marzo de 77. Otra pista donde una de las personas investigadas tenía una relación familiar con miembros de las fuerzas en actividad con el acceso a la causa
fue asignada a Alberto Farinelli, oficial activo de la Dirección General de Inteligencia de la bonaerense durante la dictadura. Entonces estamos hablando acá de personas que participaban en la investigación y que habían sido parte de la dictadura militar. La querella de los organismos de derechos humanos a requerimientos del juez Corazza, que pidiera al Servicio de Inteligencia del Estado todo el material de sus tareas de inteligencia previo al juicio de Checolás 2006, la CIDE negó haber efectuado tareas respecto al juicio, pero con un contenido claramente intimidatorio envió un informe sobre el juicio al capellán policial. Christian von Bernich, siguiendo juicio oral en La Plata, por otra parte, sin notificar al juez federal y con aval del gobierno de Néstor Kirchner, la CIDE entregó a familiares y allegados de López una flota de teléfonos celulares y radio Nectel para entorpecer la investigación, generando escuchas falsas, inutilizando otras verdaderas y ocultando cruces telefónicos. Medidas básicas de investigación en un secuestro. Además figuran causas detalladas de informes de inteligencia de la CIA respecto a familiares, vecinos y amigos de López, pero ni una sola línea sobre el entorno de Checolás. Entonces acá estamos hablando de claramente cosas que fueron sucediendo que dejaban a las claras en evidencia la participación del Estado en el encubrimiento de este secuestro. Y ahora lo que quiero dejarles es la palabra y la imagen de Jorge Julio López dando este testimonio. Yo recién lo comentaba que para mí siempre me resulta brutal verlo, escucharlo, porque es una persona que sufrió un secuestro durante la dictadura militar, que fue torturado, que vio morir a sus compañeros y que de alguna manera fue secuestrado de nuevo después durante la democracia, y es una persona que sufrió los dos secuestros y que lo más probable haya sido asesinado en democracia por ir en contra de estos poderes. Así que bueno, espero puedan escucharlo a Jorge Julio López. Se merece que lo escuchemos. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a Patrerismo, nos dijo. Sí. Bien. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Ahí es donde
Bueno, luego del testimonio de Jorge Julio López, creo que debíamos escucharlo. Aclarar que a poco de cumplirse 10 años de la segunda desaparición forzada de López, la situación de impunidad llegó a extremos impensados. El 22 de julio del 2016, la TOF de Uno de La Plata, que es una unidad de investigación, concedió arresto domiciliario a Echecolás en algunas causas donde ya había sentenciado. Si bien la medida no se hizo efectiva porque el represor estaba condenado en otras causas y detenido en procesos pendientes de juicio, y con esa medida solo generaron mayor impunidad. Los jueces Germán Castelli y Jorge Micheli no tuvieron en cuenta que el genocida estaba condenado a 3 cadenas perpetuas, más de una sentencia de 25 años y otra de 7, todo ello por delitos gravísimos como secuestro, tortura y homicidio de decenas de militantes políticos y por el robo de al menos una niña apropiada por los represores. La defensa del genocida había pedido domiciliario, apelando a la ley número 24.660, que habilita el beneficio a mayores de 70 años, enfermos terminales o quienes no puedan tratar con su dolencia en un hospital. Deban tratar de su dolencia en un hospital. Este año, 2 informes médicos, uno del Hospital Penitenciario Central de Ezeiza y otro del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, venían sosteniendo la decisión de mantener al genocida con todas las atenciones necesarias, pero en la cárcel. Sin embargo, los médicos del Servicio Penitenciario, José Francos y Nelsi Medina, sugerían que fuera domiciliario, considerando la situación desde una óptica humanitaria. Beneficiar a genocidas con domiciliaria es desconocer que el requisito de la edad no es causal de aplicación automática para la concesión del beneficio y que crímenes gravísimos como los que están juzgando deberían quedar excluidas de estos privilegios. Lo contrario es avalar que el Estado se desentienda de ofrecer todas las garantías de atención médica a los represores. Pero en un país con justicia de clase, el mismo Estado no garantiza condiciones de detención mínima a los miles de pobres diablos presos por atentar contra la propiedad privada. Por ello, hoy en día, el 70% de los 1.400 genocidas condenados en Argentina en causas de lesa humanidad gozan del beneficio de la domiciliaria. Todo un símbolo. Echecolás se encargó en sus últimos años de tensar la cuerda sobre sus beneficios hasta llegar al ridículo, como cuando denunció que en la cárcel no tenían peluquero ni pedicuro y argumentó que el pelo largo vulnera el resguardo de la higiene. La campaña de sus abogados por su definitiva y efectiva domiciliaria no cesó. Presentaron un recurso de habeas corpus donde, curiosamente, reconocen que el represor realizó una huelga de hambre para desmejorar su estado de salud y así presionar su situación. Los fiscales platenses denunciaron a los médicos penitenciarios por falsear la historia clínica del genocida para beneficiarlo. Así, Echecolás fue ganando terreno en varias causas y obligó a la justicia a unificar una decisión para mejorar su alojamiento. En junio de 2006, se lo beneficia, lo que le había quitado a la beneficiaria y ahora consideraba peligroso para sí y para tercero, tras secuestrarle un arma en la casa. En la misma casa donde pretendió volver en el verano del 2017-2018, Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas, en el Bosque Peralta Ramos de Mar del Plata. Los últimos movimientos de la causa López se realizaron en el año 2014, cuando por el estancamiento de la investigación del caso en la Justicia Federal Argentina desde el colectivo Justicia Ya, La Plata se realizó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La denuncia requirió que se investigue la responsabilidad y el acaecimiento del Estado argentino en tal caso. Es que los distintos jueces que estuvieron en el expediente pasearon el caso primero por la justicia provincial y luego por la justicia federal, y construyeron un verdadero monumento nacional a la impunidad. 3 años después de la presentación del año 2017, se informa que corría traslado la denuncia al Estado argentino. El 16 de febrero del 2018 se notifica la respuesta: iniciar una mesa de diálogo tendiente a explorar la posibilidad de alcanzar una solución amistosa en el presente caso conforme a lo establecido por el artículo 48 de la Convención. Durante la gestión de Macri,
aceptaron ese ámbito para denunciar frente a todos los funcionarios del Ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado el gobierno de Alberto Fernández, la comisión insistió con el mecanismo de la solución amistosa, a lo que se le respondió que no se iba a negociar ni con ningún funcionario la vida de un compañero. Y se iba a seguir interpelando al Estado argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de la justicia. No puede haber una solución amistosa. ¿Cuándo? No sabemos lo que le pasó a López. Y cuando sus verdugos de ayer y los de hoy siguen libres e impunes. Esto está claro. Por eso aquí se habla de esa solución amistosa que trató de llegar el Estado con quienes están siguiendo esta querella. Pero está claro que no debe haber una solución amistosa. Tiene que quedar claro quién secuestró y quién eliminó a Jorge Julio López, una persona tan importante para lo que es hoy nuestra democracia. Quiero cerrar con el testimonio de Miriam Bregman, que es legisladora, pero que fue abogada de Jorge Julio López y que hace un llamamiento a esto. Y bueno, así estaremos terminando de rescatar la figura de Jorge Julio López. Quería traerla produciéndose un nuevo aniversario de su segunda desaparición. Así que bueno, espero haya servido para algo esto. Este 18 de septiembre se cumplen 16 años de la desaparición de Jorge Julio López. Julio soñaba y luchaba por un país solidario y fraterno. Ese sueño, esa lucha, lo llevaron a enfrentar a la dictadura, a denunciar el Checolás y a la dictadura genocida, reivindicando la militancia política. Y ahí Patricia me dice, ¿quién sos vos? Dice, López, sí. Dice, mirá, dice, si vas a mi casa, dice, acordate de decirle a mi nena y a mis padres, avisale donde estuve, me dice. Julio quería estar ahí, Julio no podía estar perdido. Por eso desde el primer momento señalamos que había que buscar a la bonaerense, que había que buscar en todos los que rodeaban a Miguel Osvaldo Echecolás, que Julio no podía estar en la casa de la tía, como nos dijo Aníbal Fernández cuando lo fuimos a pedir una reunión. No, hoy Julio no está y Aníbal Fernández vuelve a estar al mando de las fuerzas de seguridad. De Echecolás por su testimonio valiente. Segundo, condena a Miguel Osvaldo Echecolás y las demás condiciones sobrantes en autos a la pena de reclusión perpetua. Creemos que puede ser el puntapié inicial de que se empiecen a recaraturar todas las causas y que se empiece directamente a investigar a cada genocida por lo que es, por un genocidio. En estos casos no hay posiciones testimoniales, no hay análisis de dedo parado. Acá hay que poner el cuerpo y salir a pelear. Por esos sobrevivientes, por todos los que siguen a declarar con los genocidas libres en funciones, vamos a continuar esta pelea y vamos a seguir exigiendo que se abran todos los archivos de inteligencia, que son muchísimos y que ningún gobierno hasta la fecha quiso abrir y que nos podrían ayudar a saber qué pasó con nuestro compañero Jorge Julio López. Gracias.
Bueno, cerrando el programa, agradecer a la gente del Puente, a Daniel Medrano por el auspicio y por el acompañamiento. Quería cerrar también esto de los secuestros por parte del Estado, de la desaparición forzada, con un artículo que tiene que ver con esto, de las desapariciones en democracia, ¿no es cierto? Dice que la desaparición forzada no es un tema novedoso para nosotros, como lo vimos ya, ¿no es cierto?, en el primer caso. El problema es que no se construye información concluyente del Estado. Se precisa un registro que realmente contemple el complejo de los casos a los fines de visibilizarlo y tomar medidas que contemplen la búsqueda, y no solamente en Argentina. Hay una deuda por parte del Estado argentino de no construir información sobre este tipo de casos. A diferencia de las desapariciones forzadas de terrorismo de Estado, centralizadas desde el propio Poder Ejecutivo, estas situaciones muestran patrones que son consecuencias de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción y o complicidad del Poder Judicial y político en diferentes jurisdicciones del país. Y agrega, estas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la degradación de la profesión policial y por su ausencia en el gobierno político de las fuerzas que las conduzca y controle, y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente. La desaparición de jóvenes, asimismo, constituye un ominioso mensaje hacia otros jóvenes de barrios populares. Así, para los familiares de las víctimas, amigos y testigos que sufren amenazas y distintas formas de intimidación. Yo acá lo que quiero hacer es un poquito un recuento de algunos de estas personas que fueron víctimas de la desaparición forzada, arrancando por Andrés Núñez, que fue el primer desaparecido en democracia. Él desaparece en el año 1990, el 28 de septiembre. Tenía 30 años, era casado y con una hija. Fue secuestrado en su casa en la localidad platense de Villa Elvira por un grupo de policías. En la brigada ubicada entre 61, entre 2 y 13, golpearon y torturaron para que se declare culpable del robo de una bicicleta. Núñez, que era inocente, murió y su cuerpo fue quemado en un campo de la ciudad de General Belgrano, donde fue encontrado e identificado por el equipo argentino de antropología forense. Eso requiere, yo creo, después en algún programa especial hablar del equipo argentino de antropología forense, que es el que se fue encargado de buscar e identificar los cuerpos de los desaparecidos durante la dictadura militar, que ha trabajado en diferentes partes del mundo y que ahora labura en democracia con las víctimas de la desaparición forzada en democracia. Por su asesinato, estamos hablando de Andrés Núñez, en 2010 fueron condenados a perpetua el ex sargento Jorge Alfredo González por privación ilegal de la libertad y tortura seguida de muerte, y el ex cabo Víctor dos Santos por el segundo delito, y Luis Ponce como responsable de la privación ilegítima de la libertad y tortura seguida de muerte, y el ex oficial Pablo Martín Jerez continúa prófugo. Estamos hablando de plena democracia ya, y de policías que fueron encontrados culpables. Ahora nos toca hablar de Miguel Bru. Miguel Bru desaparece en 1993. Él había denunciado que un policía había allanado ilegalmente su casa. Desde ese día las amenazas y las persecuciones no cesaron. El 17 de agosto de ese año, del 93, cuidaba la casa de unos conocidos, camino a Magdalena, y por algunos meses ese fue el último rastro que tuvieron de él sus compañeros. Con el correr de los días se fueron abriendo distintas puertas, distintos relatos, y entonces supieron. Miguel había sido torturado y asesinado en la comisaría de la Novena. Fueron algunos de los detenidos esa noche en la comisaría quienes, con sus testimonios, ayudaron a que sus asesinos fueran encarcelados. 2 policías bonaerenses fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Miguel, Walter Abrigo y Justo López. Uno de ellos murió y el otro, después de negarle 2 veces la condicional, fue liberado y luego detenido otra vez. El pacto de silencio que trazaron esa noche los miembros de la bonaerense en la comisaría novena no tuvo ni tiene ni una sola grieta. Nada se supo del cuerpo de Miguel Bru. María Cash, cuando desaparece, tenía 29 años, el 4 de julio de 2011. Tomó un micro en la terminal de Retiro hacia Jujuy, pero varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario, de la frontera, bajó del ómnibus, porque según dijo a su familia se sentía incómoda.
4 días después, el 8 de julio, mantuvo un último contacto por mail. Desde entonces no se supo más de ella. Durante 7 meses la Justicia Provincial salteña llevó la causa, aunque a pedido de la familia también tomó intervención María Servini de Cubría, de la Justicia Federal porteña. Fue cuando, a partir de la prueba, se planteó como principal hipótesis que María Cash había sido víctima de la trata de personas, por lo que la investigación pasó al fuero federal y hoy se tramita en el Juzgado Federal número 2 de Salta. Federico Cash, papá de María, murió a fines del año 2014 en un accidente automovilístico ocurrido en la ruta de La Pampa, mientras recorría el país buscando a su hija. Daniel Solano. El 4 de noviembre de 2011, Daniel Solano cobró el sueldo y se dio cuenta que lo estaban estafando. No era el único. Le pasaba lo mismo a más de 300 compañeros que trabajaban en los campos de manzana de Río Negro. Lo comentó con algunos de ellos para ver qué hacían. Al día siguiente desapareció. Lo vieron por última vez en la puerta de un boliche de Choel, rodeado de policías. A Gualberto le dijeron que su hijo había dejado el trabajo por voluntad propia. El hombre desconfió y viajó desde Tartagal hasta Valle Medio para averiguar qué había pasado con su hijo. Desde entonces ya hizo 3 huelgas de hambre. Vivió en una carpa con su familia y algunas noches durmió en la iglesia del pueblo, donde también se instaló su abogado. Facundo Rivera Alegre. El rubio del pasaje tenía 20 años y una hija. La última vez que lo vieron fue el 19 de febrero de 2012. Fue un baile en el Estadio Centro Cordobés y no volvió más. A Viviana, la mamá, le dijeron que lo habían cremado en el horno del cementerio de San Vicente, pero nunca lo comprobó. Desde entonces ella denunció complicidad policial y recibió amenazas. En 2015 la justicia condenó a Pablo Rearte por el homicidio. Uno disparó y otro fue el que sostuvo los vasos por detrás, que era Aldo Monge, que fue absuelto, pero acusado de encubrimiento. El juicio nos sirvió para saber dónde está Facundo. O sea que esa madre nunca encontró a su hijo, el cuerpo de su hijo. Supo sí que lo habían matado. A Marita Verón la secuestraron el 3 de abril de 2022 en Tucumán. Tenía 23 años y una hija, Micaela. Esa mañana Marita y Susana desayunaron juntas. Yo cocino cuando vuelva, le dijo a su madre para darle un beso y salir para la maternidad, donde iba a hacerse una consulta ginecológica. Esa fue la última vez que la vieron. En la esquina de su casa golpearon y la subieron a un Fiat Duna rojo. 3 días después, testigo dice que la vieron como perdida, como drogada, en la ruta que va de Los Gutiérrez a La Ramada. Durante más de una década, la familia siguió cientos de pistas. La buscaron en distintas provincias del extranjero. En 2012 juzgaron a 13 acusados de haber secuestrado a la joven para obligarla a ejercer la prostitución en prostíbulos de La Rioja. En diciembre de ese año los absolvieron. A fines de 2013 la Corte revocó el fallo en forma parcial y ordenó una nueva sala de pena a 10 de los 13 acusados. La inocencia de los hermanos vinculados al clan Ale, María Jesús y Víctor Rivero fue confirmada, pero que la dueña de los prostíbulos riojanos falleció en febrero de ese año. A las 10 personas que fueron condenadas por la desaparición comenzaron a cumplir con la sentencia en abril de ese año. Iván Torres, otro desaparecido en Chubut. La última vez que vieron a Iván Torres fue en la seccional primera de Comodoro Rivadavia hace 13 años. Los testigos apuntaron a la policía local y contaron que el joven de 26 años era hostigado por los agentes. Antes de despedirse de sus amigos, pasó el móvil 294 que siempre lo detenía. Hoy la justicia condenó a 2 ex policías, Fabián Tilería y Marcelo Chemín, a 15 y 12 años de prisión por la desaparición forzada de Iván. A pesar de los 6 absueltos que por los organismos de derechos humanos que consideran una victoria porque los jueces cambiaron la carátula de privación ilegítima de libertad como había condenado la Corte Interamericana. Pero que lamentablemente cada uno de ellos fueron siendo liberados con el correr del tiempo. Luciano Arruga era un joven de 16 años que fue desaparecido. Esto ocurrió
durante el año 2014 y lamentablemente tampoco fue encontrado. El primer testigo que se acercó dijo que vio una camioneta de la policía bonaerense que lo había atropellado y que vio esa camioneta alejándose por la colectora y que con las balizas prendidas. También se supo que la ropa que tenía puesta en el momento en que murió no era la suya. O sea, se supone que lo atropellaron, pero hay otros testimonios que dicen que lo habían matado y que lo tiraron desde esa camioneta. Claramente se vio la camioneta, donde el cuerpo aparece en pocos minutos después, y claramente hay una intervención por parte de la policía. El 8 de julio de 2009, un oficial de la comisaría 52 amenazó a Jonathan Kiki Lescano un día antes de que lo matara de un balazo en la Villa 20 de Lugano. Desde ahora voy a ser tu sombra, le dijo. 2 días después de la desaparición lo encontraron enterrado como NN en la Chacarita. En 2010 se confirmó la sospecha de que Kiki y su amigo Ezequiel Blanco los mató la policía. En un video se los ve agonizar y se escuchan las burlas de varios agentes. Al acusado del crimen, Santiago Daniel Veiga, lo sobreseyeron 2 veces, pero la familia apeló y logró que se llegue a juicio. En junio de ese año la justicia volvió a absolver. Yo creo que acá se ve claramente la impunidad. O sea, claramente lo amenazan, claramente lo matan, lo entierran como un NN en la Chacarita y aparecen videos. Pero así todos habían sido absueltos. Y bueno, vamos a ir con uno de los últimos casos emblemáticos, que es el de Santiago Maldonado, que la única hipótesis apunta a la responsabilidad de la Gendarmería. El testimonio de los testigos y el rastrillaje con perros adiestrados confirmó que el joven de 28 años estuvo en la comunidad Pulov en Resistencia cuando alrededor de 100 agentes entraron a los tiros y prendieron fuego a las casas de los mapuches. Ahora, los investigadores esperan el resultado de 3 pruebas clave que permitiría saber qué pasó con Santiago. Durante varias horas, los efectivos de la unidad criminalística de la Policía Federal levantaron rastro en el Escuadrón 35 de la Gendarmería del Bolsón. Habían pasado 9 días desde la desaparición de Santiago. En uno de los camiones que fue utilizado durante el operativo en la comunidad mapuche, los policías encontraron 5 cabellos y manchas de sangre que estaban en una soga y en un cono naranja de tránsito. El juez federal, Guido Otranto, envió el material biológico al Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que deberá cotejarlo para ver si coincide con las muestras genéticas de Santiago. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó a la Argentina a adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Maldonado. Además, le exigió al Estado un informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos. Es la segunda vez que el gobierno de Mauricio Macri, esta nota fue durante el gobierno de Mauricio Macri, se pronuncia sobre ese caso y claramente se desligaba en ese momento de la desaparición de Santiago Maldonado. Ahí es claramente el manoseo que hubo de esa figura de Santiago, es también emblemático, también la toma de posición de la sociedad con respecto a estos casos, habla claramente de las personas que están opinando, ¿sí? Yo creo que todos estos casos que es descrito son todos en democracia. Hay una clara participación en la mayoría de los casos de las fuerzas represivas del Estado, por lo tanto hay una responsabilidad por parte del Estado y esto no se puede negar. Y también hay una responsabilidad política de los distintos gobiernos, no solamente del actual, sino de los anteriores, y cada uno de ellos son parte también de la responsabilidad, deben hacerse responsables de estos crímenes. Así que bueno, en este programa se hizo bastante largo, pero bueno, quería hacer un rescate. Yo creo que tenía que ver con recordarlo a Jorge Julio López a 16 años de su desaparición, pero también de otros desaparecidos en democracia que claramente requieren que los recordemos y que no los hagamos desaparecer nosotros también de nuestra memoria. Así que bueno, muchas gracias por la paciencia y nos veremos en un próximo programa.